Hola, soy Christine de Clario. Bienvenido a Pastor Robert Morris Ministries. Estoy segura de que serás bendecido con el mensaje de hoy del Pastor Robert. Nos alegra mucho que nos acompañes y es mi oración que encuentres propósito y significado al escuchar al Pastor Robert revelar verdades bíblicas acerca de la palabra de Dios. Estamos en una serie llamada Beneficios Divinos, que la obtenemos del Salmo 103, el cual leeremos en un momento. Y la semana pasada cubrimos el primer beneficio que se encuentra justo en las Escrituras, y ese es el perdón divino. Este fin de semana vamos a cubrir la salud divina, y este es un beneficio presente en el Salmo 103, y vamos a hablar de este beneficio, sobre qué significa, cómo lo recibimos y caminamos en la salud de Dios. ¿Bien? Salmo 103:1. Bendice, oh alma mía, al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego miren el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Bien, quiero poner estos dos beneficios aquí, aunque hablamos del primero la semana pasada, porque están en el mismo versículo y hay una verdad que necesitamos ver. Así que dice, perdona todas las iniquidades. Y dice que el Señor sana todas las enfermedades. Ahora, quiero hacerles una pregunta, porque si son como yo, es más fácil para mí creer la primera parte de este versículo que la segunda parte. Porque he tenido problemas de salud. Tengo amigos que tienen problemas de salud, algunos familiares con problemas de salud. Pero sé que por gracia Dios perdona mis pecados. Así que les estoy pidiendo que sean honestos en esta área. Aquí tenemos un versículo en la Biblia que dice que Él perdona todas nuestras iniquidades, sana todas nuestras enfermedades. ¿Ese versículo es verdad? ¿Se aplica al presente? ¿Hubo un tiempo en que Dios sanaba todas las enfermedades, pero ya no lo hace? ¿Es una dispensación, como algunos dirían? Sí, Dios todavía perdona, pero Él ya no sana. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero está en el mismo versículo. No entiendo cómo podemos separar eso allí y decir que no. Solo quiero que sepan que la primera parte de ese versículo es cierta. La segunda parte, aunque fallezcamos, es difícil de explicar, pastor. ¿Entienden lo que digo? Bien, les tengo noticias. Es cierto. Todo es verdad. Pero si Él cura todas las enfermedades, entonces, ¿por qué puntos suspensivos? Y todos tenemos el nombre de alguien que probablemente podríamos poner allí. ¿Saben lo que digo? Entonces voy a tomar un tema teológico muy difícil y se los explicaré en las próximas 3 cortas horas que tenemos. En realidad son 30 minutos. Bien, voy a explicarles por qué este versículo es verdad, y sin embargo, ¿por qué como creyentes nos enfermamos? Se los voy a explicar. Muy bien, y lo vamos a hacer formulando algunas preguntas difíciles y contestándolas. Muy bien, así que tengo 3 preguntas para ustedes, y aquí está la número 1. ¿Por qué? Y añadí 3 puntos suspensivos. En otras palabras, la razón por la que hice eso fue para que ustedes lo llenen. ¿Por qué no estoy sano? Esa es una buena pregunta, si están pasando por una situación de salud en este momento. Si Dios sana todas mis enfermedades, ¿por qué no estoy sanado? ¿Por qué mi amigo no ha sanado?
Porque mi familiar no ha sido sanado. Ahora, aquí tengo otra pregunta, muy, muy difícil. ¿Por qué mi amigo murió? ¿Por qué murieron mis padres? ¿Por qué murieron mis hermanos? Y esta es una pregunta tan difícil que me es difícil decirla, porque no quiero decirla y ser insensible, porque no puedo imaginármelo. Pero, ¿por qué murió mi hijo? Si Dios cura todas las enfermedades, ¿por qué? Bueno, quiero que noten que acabamos de leer un versículo donde perdona todas sus iniquidades y cura todas sus enfermedades también. El Salmo 103, versículo 3, versículo 2 dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él quien perdona tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias. Ahora voy a mostrarles que esto en realidad es un patrón de las Escrituras, donde Dios pone el perdón y la sanidad en el mismo versículo. Es asombroso. Ahora voy a Isaías 53. Espero que hayan puesto un marcador allí. Si no lo está, es Isaías 53. Pero antes de leer esto, déjenme leerles otro versículo donde la sanidad y el perdón están otra vez en el mismo versículo. En Isaías 33, versículo 24, ningún morador dirá, estoy enfermo. Al pueblo que habite en ella le será perdonada su iniquidad. Esto se refiere a Sión. Hebreos 12 dice que nosotros como creyentes no hemos venido a la montaña que sacudió el fuego, hemos venido al monte Sión. La palabra Sión literalmente significa adoradores reunidos. Y dice, han venido a Sión, a la iglesia de los primogénitos, a los registrados, los santos, registrados en el cielo. Así que se refiere a la iglesia. Y aquí dice, hablando de Sión, dice, y la gente que habita allí, ellos no van a decir estoy enfermo, y les van a perdonar su iniquidad. Sanidad y perdón en el mismo versículo. Bien, es importante para nosotros saberlo, para entender este versículo. Ahora, en Isaías 53, la semana pasada leímos la primera parte del versículo 5. Déjenme mostrarles la segunda. Isaías 53, versículo 5 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, es lo que leímos la semana pasada. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Solo quiero que noten, perdón y sanación están en el mismo versículo. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, que esta palabra significa la pena por nuestra paz con Dios, fue sobre Él. Él tomó nuestro castigo y por esas llagas fuimos sanados. Ahora, esta es una escritura mesiánica del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento en realidad cita esto y confirma esto. Quédense en Isaías 53, porque vamos a conectar 1 Pedro 2. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Solo quiero que noten la palabra llevó. Llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, la cruz, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Perdón y sanidad en el mismo versículo. Pero hay algunos que dirían, bien, esta palabra sanado es la palabra griega sozo. Y por cierto, cuando deletreamos en español, la deletreamos S-O-Z-O, pero no se pronuncia sozo, se pronuncia sod, con una D al final, sod, y significa completamente hecho. Y se traduce muchas veces como la palabra salvado. El que siempre invoca el nombre del Señor será salvo, completo. Pero significa hecho completo, espíritu, alma y cuerpo. Hecho completo espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Así que dice, por sus heridas fueron hechos completos. Otra vez, perdón y sanidad en el mismo versículo. Ahora, este versículo dice que Él llevó nuestros pecados. Dije, asegúrense de ver la palabra llevó, porque Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Ahora déjenme preguntarles algo, y pueden responderme en voz alta. ¿Creen que Jesús llevó sus pecados en la cruz? Bien, déjenme hacerles otra pregunta. ¿Llevó también su enfermedad? Bien, les mostraré otro versículo que muestra eso, porque es importante entenderlo, porque estamos entrando en la pregunta de por qué tienen que entender esto teológicamente antes de que puedan responder a esa pregunta correctamente, ¿bien? Volviendo a Isaías 53, miren el versículo 4. Ciertamente, Él llevó, vean la palabra llevó, nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Dice que Él llevó todas nuestras penas. Bien, me mostrarán una escritura que dice que Él llevó nuestras enfermedades. Bien, les explicaré algo. Y otra vez quiero probarlo por las escrituras, ¿ok? Pero pueden hacer esto. Hoy en día, no solo los pastores pueden buscar palabras hebreas. Me parece que es bueno tener esto en nuestro trasfondo para entender un poco más a veces. Pero cualquiera puede comprar un programa de la Biblia ahora y buscar palabras hebreas y griegas. Pero cuando busquen esta palabra Grecia, verán que significa enfermedad. Está en el Antiguo Testamento, obviamente. 20 es una palabra hebrea que de 24 veces, 4 veces se traduce en penas. Y 20 veces de 24 se tradujo enfermedad o dolencias. Seguramente Él ha llevado nuestras penas, pero la palabra significa enfermedad. Bien, no tienen que creerlo. Eso sería suficiente para mí, pero el Nuevo Testamento cita este versículo. Y voy a mostrarles lo que dice, y esto es el Nuevo Testamento. Yo no tengo ningún problema entre lo antiguo y lo nuevo, algunas personas sí, pero este es del Nuevo, ¿bien? Mateo 8, versículos 16 y 17 dice, al atardecer trajeron a él muchos endemoniados. Bueno, hablamos de la posesión de los demonios en otra serie. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Miren cuidadosamente esto, de modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo, Él tomó nuestras debilidades, ahora miren sus Biblias, y cargó con nuestras enfermedades. Algunas traducciones dirán padecimientos, y cargó con nuestros pecados. La Biblia lo dice, que llevó nuestros pecados en la cruz. Llevó nuestras enfermedades en la cruz. Pero, ¿por qué aún nos enfermamos? Déjenme explicárselos teológicamente para que lo entiendan, ¿de acuerdo? Para iniquidades, podríamos, como hicimos la semana pasada, podríamos usar la palabra pecados. Para enfermedades, usar la palabra enfermedades. Y esto en la pizarra les ayudará a recordar de lo que estamos hablando. Pecados y enfermedad. Bien, cuando Jesús llevó nuestro pecado y nuestra enfermedad en la cruz, necesitan entender los 3 aspectos de cómo llevó nuestros pecados, ¿entienden? Así que aquí hay 3 palabras para recordar. Jesús llevó la pena, Él llevó el poder, e incluso llevó la presencia del pecado. Y la enfermedad, pero hablaré de eso en un momento, ¿ok? Jesús llevó la pena de su pecado, no hay duda de eso, la pena completa. Pero recuerden, cuando Jesús se revela a Juan en el libro del Apocalipsis, él escucha lo que le dice. Yo fui, yo soy y yo seré. ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Y quién ha de venir? ¿De acuerdo? Jesús, Dios, son todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Él es eterno. Bien, estamos siendo salvados. Hemos sido salvados y estamos siendo salvados y seremos salvados. Hemos sido salvados por su gracia. Estamos siendo hechos completos mientras crecemos más en nuestra fe aquí en esta tierra y seremos salvados un día. Ahora veamos esto solo por un momento. Ya hemos sido salvados de la pena del pecado si creen en Jesús. Si han recibido a Jesús, han sido perdonados. Han sido salvados de la pena del pecado. Veamos esto de aquí por un momento. Un día seremos salvados de la presencia del pecado. En el cielo no hay pecado. No hay pecado en el cielo. No hay pena, no hay dolor, tampoco hay enfermedad. No hay dolor en el cielo. Bien, pero ahora mismo estamos siendo salvados del poder del pecado. Aún los creyentes, aunque han sido salvos de la pena del pecado, porque el pecado aún está presente en el mundo, algunas veces los creyentes caen bajo el poder del pecado. Bien, en lo personal nunca he pecado, pero muchos de ustedes sí. Estoy bromeando, es una broma. Nosotros todos lo hemos hecho, ¿verdad? Incluso desde que se convirtieron en creyentes, ¿han pecado alguna vez?
¿Y cómo podrían pecar? Porque Él llevó su pecado en la cruz. La Biblia dice que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Él llevó la pena de nuestro pecado. Él también llevó el poder, porque como creyente, ¿han obtenido la victoria sobre algún pecado? Claro que sí. Pero a veces caen bajo el poder del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado todavía está presente en el mundo. Bien, escúchenme. Jesús también llevó nuestras enfermedades en la cruz. Lo hizo, no hay duda, porque acabamos de leer el versículo. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Pero porque la enfermedad todavía está presente en este mundo, a veces incluso como creyente caemos bajo el poder de la enfermedad. Así que esto responde a la pregunta ¿por qué? ¿Cómo pueden decir que Jesús cura todas mis enfermedades, pero mi padre murió de cáncer? Porque todavía vivimos en la presencia del mal en este mundo. Pero eso no significa que Él no sufrió el castigo. Y quiero decirles algo que espero que nunca olviden. Dios nunca los castigará por sus pecados, porque Él ya castigó a Jesús. Jesús lo llevó a la cruz. Entonces, ¿saben lo que eso significa? Escúchenme, si estás enfermo, no es que Dios te está castigando. Él no usa la enfermedad para castigar a sus hijos, porque Jesús llevó la enfermedad en la cruz por nosotros. ¿Me entienden? Deben comprender esto. Éxodo 15:26. Ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque soy el Señor tu sanador. Esta es una predicción de gracia. Bien, entonces, la primera pregunta fue, ¿por qué? Aquí está la segunda. ¿Cómo? En otras palabras, ¿cómo recibo sanación? ¿Cómo una persona recibe sanación? Bueno, es muy simple, en realidad, contestar esta pregunta. ¿Cómo recibieron perdón de los pecados? Perdón de pecados y sanidad están en el mismo versículo, en varios pasajes. ¿Cómo recibieron perdón? ¿Quieren que se los recuerde? Por gracia a través de la fe. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, no por obras. Y según Santiago, sabemos que es la fe que obra, es la fe activa. Así es como podemos decir que somos salvos por gracia. Por favor, escúchenme. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Escúchenme. No son salvos por fe. Son salvos por gracia, a través de la fe. ¿Saben por qué? Si piensan que son salvos por fe, solo déjenme ayudarlos un poco. Eso es realmente arrogancia. No tienen suficiente fe para tenerla, no. No apenas tuvieron suficiente fe para confiar en Jesús como su Salvador. Porque confiaron en Él como su Salvador, su gracia los lleva al cielo. Es una gracia de Dios. Se los prometo, se los garantizo. Algunos de ustedes piensan, no, pastor, soy salvo por fe y es mi fe. Les estoy diciendo, van a venir a mí en el cielo y decir, lo siento. Me di cuenta ahora que es simplemente por la gracia de Dios que llegué aquí. Y yo diré, sí, recibí su gracia por la fe que es activa, pero es su gracia. Bien, hay dos extremos cuando se trata de la salvación. Está el extremo de que ustedes tienen que trabajar para llegar al cielo, pero hay el otro extremo que tienen que creer y seguir creyendo, y si alguna vez dudan, saben que podrían estar perdidos una semana salvo, perdidos una semana. Es una locura si creen en algo así. Son salvos por gracia a través de la fe, ¿ok? Pero tienen que oír esto. Entonces, ¿cómo se curan? ¿Cómo los perdonan? Por gracia y fe. ¿Cómo se curan? Escuchen, de la misma manera, por gracia a través de la fe. Pero estos dos extremos existen. Ya oyeron estos extremos, ¿ok? Hay el extremo de que la curación ha muerto, que Dios ya no cura más. Por alguna razón, Dios sanó por miles de años durante todo el Antiguo Testamento, todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, en el libro de los Hechos, y luego de repente Dios olvidó cómo sanar a la gente. O decidió que no le importaba más y simplemente se detuvo. Es increíble para cualquier persona que crea en la teología. Ni siquiera puedo entenderlo personalmente. Pero hay algunos que creen que Dios no sana más. Lo que en realidad es una mentalidad de obras. Porque lo que dice es que si comen bien, se cuidan y hacen ejercicio, estarán sanos. Pero la salud es un don de Dios. Ahora, de la misma manera que la salvación es el don de Dios, debo administrar bien esa gracia. Es lo que Pablo dice.
Él dijo que no volvieran al pecado porque entonces estarían recibiendo la gracia de Dios en vano. Entonces debería administrar bien mi cuerpo, pero conozco personas que han comido muy bien y han hecho ejercicio y aún así han muerto de una enfermedad. Así que no es por obras que estoy saludable, es por gracia. Pero aquí está el otro extremo, la fe. Muchos, incluyéndoles a ustedes, han escuchado, si tienen suficiente fe, serán sanados. Solo necesitas tener más fe. Tuvimos una dama preciosa en nuestro personal que murió de cáncer. Y ella quería ir a un lugar que se enfocaba mucho en sanación. Y ella fue y regresó tan dañada y tan herida que me dijo, pastor, ellos realmente me gritaron porque yo no tenía suficiente fe. Me gritaron y me dijeron, usted debe tener algún pecado en su vida. Esto era realmente el problema. Estaban avergonzados porque ella no fue sanada y eso los hizo lucir mal. Y les diré algo más. Si una persona está sufriendo, nunca pongan culpa y condenación sobre ellos, porque vivimos en un mundo muy malvado. Y si alguien debe darles amor, deben ser los creyentes. Así que la fe y las obras, ¿me siguen? Esos son los extremos. Escuchen, no son sanados porque tengan suficiente fe o porque hagan todo bien, porque ninguno hace todo bien y ninguno tiene fe perfecta. Pero pueden ser sanados por gracia. A través de la fe podemos recibir. ¿Recuerdan cuando hicieron el agujero en el techo y bajaron al hombre? ¿Recuerdan eso? Y Jesús le dijo a este hombre lisiado, dijo, tus pecados son perdonados. Y los fariseos decían, ¿quién se cree que es para perdonar pecados? Así que Jesús hizo una pregunta. Veamos cuál es la pregunta. Lucas 5, versículo 23. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados? ¿O decir levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Ok, miren, le hemos hecho a Dios algunas preguntas. Ya saben, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Está bien. Dios quiere hacernos esta pregunta ahora. Escuchen esta pregunta de Jesús. Jesús dijo esto, ¿ok? Escuchen. ¿Cuál es más fácil? Ahora quiero que piensen en eso. ¿Cuál es más fácil? ¿Que Dios perdone sus iniquidades o sane sus enfermedades? La respuesta es obviamente ninguna es más fácil para Dios. Ambas son fáciles. Puede hacer ambas. De la misma manera que reciban perdón, quiere que reciban sanación. Por gracia a través de la fe. No quiero que se sientan condenados si todavía están balbuceando algo, pero quiero que reciban gracia a través de la fe. ¿No es maravilloso que oremos mucho por sanación, pero no oramos por la salud? Deberíamos orar por la salud todos los días. Señor, yo oro por la salud de mi familia. Oro para que nos mantenga sanos y lo recibimos por gracia a través de la fe. Muy bien, aquí está la última pregunta. Esta no toma mucho tiempo. La última pregunta es, ¿y si... Está bien, llenen el espacio en blanco. ¿Y si no soy sanado? ¿Y si mis amigos no son sanados? ¿Y si mi hijo no es sanado? ¿Y si... Les daré una respuesta. Confiaremos en Dios de todos modos. Déjenme decirles la manera en que Pablo contestó esa pregunta. Filipenses 1:20. Pablo dijo, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida o por la muerte. Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por la vida o por la muerte. Ahora les contaré algunas cosas de mi familia. Ese otoño pasado, James me llamó, me dijo, papá, Bridget tiene 6 semanas de embarazo y está sangrando. Y le dije, hijo, vamos a confiar en Dios. Y oramos. Y le dije, vamos a confiar en Dios sin importar qué. Y dijo, estoy de acuerdo. Y perdimos ese bebé. Y perdimos otro 2 meses después de eso. Ahora está embarazada de 15 semanas, pero ha estado en reposo en cama durante 3 meses porque ha sangrado todo el tiempo. Esta es la razón por la que les estoy diciendo esto. Nuestra familia pasa por cosas igual que sus familias. Pero yo sé que Dios perdona nuestras iniquidades y sana nuestras enfermedades. Aún vivimos en un mundo malvado, pero Él es fiel
y vamos a confiar en Él sin importar nada. Vamos a confiar en Dios. Necesitamos saber que vivimos en un mundo caído. No todas las enfermedades y padecimientos serán sanados. No vamos a tener vidas perfectas. Pero Dios sí sana. Él es un beneficio divino. Él perdona todas nuestras iniquidades. Él sana todas nuestras enfermedades. Un día tendremos cuerpos perfectos, resucitados. Pero aún en nuestras vidas en el presente, podemos venir a Él y recibir este beneficio divino. ¿Saben? Realmente creo que oíste este mensaje hoy porque Dios quiere decirte algo. Y puede ser para ti, para un miembro de tu familia o para un amigo. Así que acordemos y vamos a creer juntos que Dios sana nuestros espíritus, nuestras almas y nuestros cuerpos. He visto esta sanación en mi propia vida. Así que vamos a creer y confiemos en el Señor. Muchas gracias, muchísimas gracias por tu amor a Jesús y a su palabra. Continuaré esta serie, así que únanse a nosotros la próxima vez. Los quiero. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Queremos ayudarte a crecer en tu relación con el Señor. Y es por eso que por tu donativo de cualquier cantidad, te enviaremos la serie Una vida de bendición del Pastor Robert como descarga digital. Te invitamos a visitar pastorrobert.com/español para conectar con nosotros y solicitar tu copia digital. Asegúrate de ver todos los otros recursos disponibles de Pastor Robert en español y en inglés. Nuevamente, gracias por acompañarnos y esperamos que tengas una semana bendecida. Vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Tu amor vence el temor, en ti somos libres. Somos libres en ti, Señor. Canta junto a nosotros. Cuando la oscuridad me quiera ahogar, mi gozo intenta hoy robar. En medio del dolor fuerza me das. En ti estoy firme, en ti estoy firme. Tu amor vence el temor.